Nos Meguan, que no mono que Quetzal, Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión. En esta ocasión vamos a compartirte un webinar de aproximadamente una hora, donde te voy a compartir estrategias de resolución de reactivos de la UCICAM. Bueno, tipo UCICAM, con la metodología UCICAM. Este webinar específicamente está dirigido a los profesores que este fin de semana estarán participando en el examen de promoción por horas adicionales. Así que si conoces a algún profesor que está en este proceso, etiquétalo, comparte para que le llegue esta valiosa información. Les saluda como siempre su amigo el profesor Jim desde el sur de Veracruz, desde la tierra del señor del monte Chane, señor de los chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. Te saludo con mucho gusto, con mucho afecto, esperando que esta información que te voy a compartir te sirva, te la apropies y la puedas utilizar este fin de semana en caso de que participes en promoción por horas adicionales. También, por supuesto, si conoces profesores que van a participar en el proceso de admisión 2023, este webinar también les va a servir. Aunque por supuesto, llegado el momento, les voy a compartir también un webinar exclusivo para ese proceso. Muy bien, maestros y maestras, pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Me da mucho gusto compartir con ustedes información de mucho valor y vamos a dar inicio para que podamos ir ya tomando notas, empezar a hacer nuestras reflexiones respecto a esto que te voy a compartir. Muy bien, maestros y maestras, lo primero, vamos a analizar cuáles son las características del reactivo de opción múltiple, de acuerdo a cómo los elaboradores de reactivos conciben estos reactivos de opción múltiple. Todos hemos trabajado con exámenes estandarizados, todos hemos trabajado con reactivos de opción múltiple, en algunas ocasiones incluso hemos elaborado este tipo de exámenes. Pero bueno, una cosa es lo que se hace por usos y costumbres y sin una metodología detrás, y otra, la metodología que utiliza UCICAM, basada por supuesto en la metodología Ceneval, para poder elaborar estas pruebas estandarizadas que pretenden valorar el desempeño de los profesores frente a los distintos procesos de la UCICAM, en este caso promoción por horas adicionales. Bueno, maestros, el reactivo es un planteamiento que demanda una tarea específica. Incluye respuestas preestablecidas. De este pequeño extracto, maestros, quiero que reflexionemos lo siguiente. Ese reactivo te va a demandar dentro de su planteamiento una tarea muy específica. Y cuando digo muy específica, maestros, me refiero, y aquí te va el primer dato, que cada planteamiento, cada reactivo está diseñado con fundamento en los 3 primeros niveles de la taxonomía de Bloom, ¿ok? Identificar conocimiento, comprender conocimiento y aplicar conocimiento. Son 3 niveles, ¿ok? Entonces, cada reactivo es de diferente taxonomía, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, maestros, lo primero, la primera misión que tú tienes como sustentante es identificar en qué nivel cognitivo se encuentra el reactivo número 1, para que tú gradúes, para que acomodes mentalmente tu respuesta, ¿ok? Bueno, es lo primero, maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos reactivos? Bueno, más allá, maestros, de políticas educativas, más allá de los obstáculos que tú percibes te está poniendo la UCICAM o el sistema educativo, más allá de creencias que tú tengas respecto a los procesos UCICAM, el propósito normativo es evidenciar la presencia o la ausencia de un conocimiento, de una habilidad o de una competencia docente, en este caso, ¿ok? Entonces tú tienes que evidenciar a partir de elegir las respuestas correctas la respuesta correcta en cada reactivo,
que realmente tienes el conocimiento, que tienes la habilidad, que tienes las competencias docentes para adquirir más horas. Estás demostrando que tienes la capacidad para seguir incrementando horas y que tienes la capacidad de seguir frente a tu grupo de alumnos o tus futuros alumnos de manera eficaz, de manera pertinente y apegado a normatividad. Entonces, ese es el propósito principal, maestros. No te llenes ni te contamines de comentarios tóxicos, de ideas tóxicas, de creencias tóxicas, ni te formules películas que no han ocurrido, ni van a ocurrir, que solo están en tu mente, ni pienses que hay una conspiración detrás de. Maestros, tú enfócate en tu misión. Tú te inscribiste de manera intencional. Nadie te obligó. Leíste de manera consciente la convocatoria. Leíste los acuerdos. Sabes las reglas del juego. Que te gusten o no te gusten, ese ya es otra historia. Ya estamos a un paso de presentar el examen. Bueno, mi foco de atención debe ser que debo desempeñar una tarea específica en donde voy a demostrar que tengo el conocimiento, la habilidad, la competencia docente para poder adquirir más horas. Es así de sencillo. No pierdas foco en esto que te estoy diciendo. Bueno, los elementos de un reactivo de opción múltiple son la base del reactivo constituida por una pregunta, por una afirmación, por un enunciado e incluso un gráfico que va acompañado de una instrucción que te plantea un problema. ¿Ok? Esa es la primera parte de un reactivo, la base. Y es en lo que te vas a concentrar en primera instancia. Leer la base, comprenderla, de alguna manera encontrar lo que exactamente te están solicitando, la demanda de la cual hablamos al inicio, la tarea que te están demandando, ¿ok? Elemento número 2 de un reactivo. Las opciones de respuesta es el segundo elemento que conforma el reactivo, ¿ok? Está del lado derecho de frente. Estas son alternativas que responden a la base, de las cuales solo una es correcta. El resto de las respuestas son distractores. Ahora, maestro y maestra, a estas alturas tú ya debes saber, imagino que así es, que solamente te van a plantear 90 preguntas, 90 reactivos con 3 opciones de respuesta, ¿ok? De esas 3, una es la correcta y 2, llámalas desde ya, distractores. Distractores, ahorita vamos a hablar a profundidad de ellos. Pero céntrate en que cumplen una función y tú tienes que de alguna manera evadir, hacer que no se cumpla la función que tienen esos distractores, ¿ok? Bueno, entonces, quedamos claros, maestros. Base del reactivo, opciones de respuesta. Una es la correcta, las otras 2 son distractores. Ahorita vamos a hablar de ellas. Bien, dentro de la base del reactivo, maestros, hay 3 partes clave. Aquí sí, subraya, copia, toma captura de pantalla, comparte, porque esta información de esta lámina es vital para que tú puedas tener mayor claridad al momento de responder estos exámenes de la UCICAM. Bueno, dentro de la base del reactivo hay 3 partes claves. Número 1, hay una condición. La condición es que te van de alguna manera a plantear una situación contextual, una situación que normalmente ocurre en el aula, en la escuela, un caso. A manera de introducción, a manera de contextualización, va a aparecer este primer elemento, ¿ok? Se llama condición. Tú debes identificarla una vez que se te plantee el reactivo. Ahí es en lo primero en que te vas a concentrar, ¿ok? Número 2,
la acción. La acción, maestros, es el comportamiento que se espera que el sustentante manifieste, como evidencia de que sí posee ese conocimiento, la habilidad o la competencia docente. ¿Ok? Entonces, me narran una situación. El maestro de cuarto de primaria se propone implementar la estrategia didáctica de debate. Listo. De ahí te plantean una acción. Identifica la acción docente que promueve el diálogo, que promueve uno de los enfoques de la asignatura de español en ese grado. Por citarte un ejemplo, ¿ok? Ahí va la acción. Entonces, condición y acción. Hay un elemento más que no todos los reactivos lo tienen, pero cuando aparezca, esto nos va a facilitar, maestros y maestras, llegar a la respuesta correcta. Me refiero a la delimitación. En la delimitación se especifica un área o temática y el sustentante no deberá salirse de ella. Un área, un tema, un documento normativo, un campo semántico, y tú no te puedes salir de ella. Completando este breve ejemplo que te di, el profesor identifica la acción docente o la estrategia del docente que promueva el diálogo, la colaboración, de acuerdo al enfoque de español de cuarto grado en el plan y programas de estudio Aprendizajes Clave 2017. Ahí ya están acotando a qué documento me debo referir, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Atención, maestros. Fíjense bien, lo coloreé para que identifiques exactamente estos tres elementos, tanto la condición como la acción y la delimitación. Tenemos entonces que la escuela remodela la biblioteca escolar, la plaza escolar y los baños para los estudiantes. Esto con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra. Todos conocemos este programa federal en la actualidad, o al menos a los que les ha llegado este programa. Ahora, yo estoy coloreando con amarillo esta parte, ¿ok? Para que identifiques la condición, es el contexto, ¿ok? Tal y como te lo explicaba en la lámina anterior, la condición es una especie de introducción al problema, una especie de contextualización que te dan. Bueno, ahí está coloreado. Después viene la acción, que está en color blanco. Identifica la obligación del Estado presente en dicho programa que garantiza el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Ahí en la acción, esa es la tarea que te está demandando el reactivo. Que identifiques la obligación que tiene el Estado, que está incluido en este programa federal, que garantiza el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Ok? Hasta ahí estaría bien el reactivo. Sin embargo, hay al menos unos 10 documentos o 5, vamos a hacerlo más, al menos unos 5 documentos que hablan de este atributo. Entonces, yo necesito saber, si es que te lo plantean, ya la hiciste, que el reactivo tenga una delimitación para facilitar la elección en la respuesta. Entonces aparece con base en la Ley General de Educación, ¿ok? Ahí ya se está delimitando. Entonces, si yo estudié la Ley General de Educación, seguramente voy a encontrar esa obligación del Estado basado en esa Ley General de Educación, porque el artículo 3 también menciona o fundamenta esto que estamos diciendo. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes también lo menciona, pero aquí nos están diciendo con base en la Ley General de Educación, ¿ok? Bueno, el objetivo de este reactivo no es responderlo, es que identifiques un reactivo, en el reactivo, estos tres elementos. Con esto es con lo que te vas a topar, maestros, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los distractores. Ya conozco las partes del reactivo,
que son la base, las opciones de respuesta. Ya sé que la base tiene 3 elementos esenciales. Bueno, en el apartado de respuestas aparecen 3 y una es la correcta, pero 2 son distractores. Hablemos de ellos. Los distractores, maestros y maestras, son plausibles, es decir, que no se descartan por inferencia lógica o por sentido común. ¿Ok? Son plausibles, es decir, no se descartan por inferencia lógica o sentido común. ¿Esto qué significa, maestro? Bueno, esto viene a derribar una serie de creencias, de mitos, del run run que a veces escuchamos, donde seguramente has escuchado, hay que buscar la que se descarta por lógica. Eso no va a ocurrir, maestros. ¿Por qué creen? Y lo pudimos comprobar con los profesores de promoción vertical que presentaron recientemente. ¿Por qué creen que salen del examen y dicen, es un examen muy confuso, las respuestas se parecen, este examen fue hecho con los pies, ¿no? Este tipo de comentarios, maestros, lo que viene a comprobar es que se cumplieron o se cumplió en este caso la función que tiene un distractor, que es, ahorita lo vamos a ver en el tercer elemento, ahorita te voy a decir cuáles son, pero bueno, número 1, maestros, olvídate de eso de que vas a encontrar algo que se descarte por lógica o sentido común. No, no va a existir, maestro, a menos que hayas estudiado bastante, y aún así, pues todavía es difícil de identificar. Conceptualmente se relacionan entre sí, pertenecen al mismo tema o área estudiada. Esto es muy importante decirlo, maestros. Cada respuesta o cada distractor en este caso se redacta no por ocurrencia del elaborador, se redacta con base a un documento normativo, si es posible, del mismo al que se está haciendo referencia en la base, solo que con otros en un apartado que no corresponde a la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, la intención es que precisamente creas que se parecen o que cualquiera puede ser la respuesta correcta. ¿Ok? Porque pertenecen al mismo campo semántico, al mismo concepto, a la misma área estudiada, al mismo documento normativo. Esta es otra característica de los distractores. Una más, consideran los errores más comunes de los sustentantes. Adivina cuáles son esos errores más comunes. Bueno, precisamente que tú lleves al examen esas creencias, de que pienses y creas que pues se descartan por sentido común. Otro error que toman en cuenta es que seguramente tú en tu proceso de estudio estuviste practicando con reactivos que encontraste en redes, que no tienen la metodología USICAM y te acostumbraste a ellos, y cuando llegas al momento del examen, pues ya no coincide con lo que estudiaste o con lo que te acostumbraste a responder, ¿ok? Otro error que se toma en cuenta, maestros, es que tú te vas a enojar. Emocionalmente vas a estar mal porque te empiezas a frustrar, empiezas a traer al examen esas creencias que ya te comenté y empiezas a enojarte con la USICAM, con el elaborador del reactivo, con el contenido del reactivo y listo. Ya el distractor ya cumplió su misión, que te enojaras, que te distrajeras, que trajeras a ese preciso momento tus creencias, tus quejas, de lo cual te contaminaste durante el proceso y que en ese momento, sí, cierto, tienen razón, esto fue hecho con los pies. Y listo, ya está. El distractor ya cumplió la función. Entonces, te comento todo esto, pues para que eso lo descartes, maestro, ¿ok? Para que en este momento empieces a vaciarte de todo eso y te concentres y pongas foco y confíes en lo que estudiaste, en lo que leíste, en tu experiencia poca, es decir, no te confíes al 100% en tu experiencia, porque ese es otro error,
porque normalmente lo que hacemos en el día a día es por usos y costumbres y no apegado a normatividad. Entonces, tú tienes que tener foco, maestros, y pensar y atender las recomendaciones que te voy a dar más adelante, pues para que llegues con confianza y no te pase esto que pues los distractores tienen esa misión, ¿ok? Atención con eso entonces, maestros. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta correcta? Bueno, con la respuesta correcta pasa algo muy simple, maestros. Es única e incuestionable y resuelve el planteamiento, ¿ok? Entonces, por más que te enojes, maestros y maestras, la respuesta es así. Fue diseñada y pasó por varios filtros para poder ser validada, para que se validara el reactivo y la respuesta, ¿ok? Se ubica de manera aleatoria entre las opciones, eso lo sabemos muy bien. Y muy importante, maestros, se apoya en fuentes de información confiable, es decir, en documentos normativos. Ahora, hay una creencia, maestros, hay una creencia de que pues cuando estudiamos y no tenemos rumbo, no tenemos un mentor, no tenemos círculos de estudio, no nos acercamos a alguien que ya haya pasado por lo mismo y nos brinde su experiencia, nos convertimos en una isla, pues empezamos a estudiar y creemos que van a venir preguntas nivel cognitivo 1, es decir, me debo memorizar todo y esperar que me pregunten y yo identificar rápidamente porque estudié. Eso es lo que a veces creemos, ¿no? Pues la noticia, maestros, es que vienen reactivos surtidos. Un porcentaje mínimo, 20% aproximadamente, de reactivos nivel taxonómico 1, donde tienes que recordar tal cual lo que decía el documento normativo, ahí sí. Después vienen reactivos de comprensión, donde debes comprender la situación que te plantean y relacionarla con un documento normativo. Y viene el de aplicación del conocimiento. Bueno, te van los porcentajes 20, 30 y 50% de casos, aproximadamente. Bueno, resulta que en los casos, pues tú tienes que aplicar el conocimiento. Entonces tienes que leer el reactivo para comprender la condición, la acción y la delimitación y apliques o actives un protocolo, una toma de decisiones con base en el documento normativo, en una estrategia didáctica, una estrategia de evaluación formativa, en fin, es ahí donde demuestras que tienes el pleno conocimiento, ¿ok? Entonces, maestros y maestras, estos reactivos se basan y están diseñados con base en los 3 primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Ya te lo había comentado, estamos hablando de conocimiento, comprensión y aplicación, ¿ok? Te dejo aquí las definiciones y te dejo ahí algunos términos clave. Y bueno, tú después los puedes analizar en el video. En lo que me quiero concentrar ahora, maestros, es en lo siguiente. ¿Con qué tipo de reactivos no te vas a encontrar? ¿Ok? Bueno, si tú ahorita te identificas porque tienes en tus manos N cantidad de simuladores que tienen más o menos este estilo, bueno, te aviso desde ya, maestros, maestro y maestra, que te vas a decepcionar el día del examen. Fíjense bien, este primer ejemplo, es el papel del docente en la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Okay? Aquí hablamos de la dimensión número 2 del perfil docente, que es cómo el maestro conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos y su contexto, la familia, etcétera, etcétera, y a partir de esos puede diseñar ambientes favorables para el aprendizaje. Bueno, esto viene, o al menos el campo semántico viene, pero no viene tal cual. O sea, no te dice qué dice la teoría de Vygotsky. Entonces, este reactivo no tiene la metodología que yo te compartí recién, no tiene condición, tal vez tiene acción, pero no tiene delimitación como tal, o sea, no tiene la metodología. Entonces, es el papel del docente en la teoría sociocultural de Vygotsky. Y fíjense bien, vienen tres respuestas.
Evaluar el nivel de desarrollo del niño a partir de actividades sencillas que no representen una dificultad cognitiva. Fomentar el pensamiento crítico y la reflexión por parte de los niños y estimular el desarrollo de su autoconciencia y su autorregulación. El maestro debe fomentar los juegos en el diseño y planeación de sus clases, ya que aprender jugando es más efectivo que aprender memorizando. Entonces, este reactivo, maestros, que te vendieron, pues tú estás feliz con ese simulador, porque les vas a atinar a todas. Entonces, por lo tanto, agarras confianza. ¿Por qué le vas a atinar a todas? Porque si estudiaste, pues es fácil determinar que el inciso A no nada tiene que ver con la teoría sociocultural de Vygotsky. El inciso C, pues, está totalmente fuera de. Corresponderá a alguna otra teoría, pero no a la de Vygotsky. Sin embargo, el inciso B, donde se desarrolla el pensamiento crítico, reflexión, desarrollar la autoconciencia y autorregulación de los aprendizajes, pues eso sí corresponde a Vygotsky. Bueno, este tipo de reactivos no te vas a encontrar, ¿ok? Otro ejemplo, más obvio todavía. Dice el reactivo, es una estrategia que permite recuperar saberes previos para la construcción de nuevos aprendizajes. Entonces tú lees en tu simulador que compraste y dices, no, hombre, esto de volada. A ver, los proyectos, el debate, la lluvia de ideas, listo, ya sé cuál. Los proyectos, pues no sirven necesariamente para recuperar saberes previos, sirven para resolver problemas. El debate es una estrategia didáctica que más bien es para concretar ya el conocimiento gestionado, ¿ok? Para socializarlo, para dialogar, para colaborar, no necesariamente para recuperar saberes previos. En cambio, la estrategia por excelencia para recuperar saberes previos, la que todos sabemos, conocemos, pues es la lluvia de ideas. Listo, inciso C. Maestros, esto es lo que no te vas a encontrar, ¿ok? Por lo tanto, si tú has estado estudiando con este tipo de reactivos, te van a servir como para medio recordar los temas, como para consolidar algún concepto, para sentirte feliz momentáneamente, pero desde ya no te acostumbres a ellos. O no pienses que el sábado o el domingo que te toca el examen, parece que es sábado, para horas adicionales, pues te vas a encontrar con este tipo de reactivos. Eso no va a ocurrir, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí te vas a encontrar? Y aquí te comparto 3 ejemplos. Reactivo nivel taxonómico 1, 2 y 3, ¿ok? Vamos con el primer reactivo, nivel taxonómico 1. Dice así, ¿cuál de las siguientes definiciones hacen referencia? Ahí tenemos, maestros, fíjense cómo están los colores cambiados, ¿ok? Primero está el color blanco, que representa la acción. Esto también quiero decirlo. Las 3 partes de la base del reactivo, que es condición, acción, delimitación, recuerda, la delimitación no siempre aparece, y cuando aparece es una pista más que nos van dejando, ¿ok? No necesariamente tienen el orden condición, acción, delimitación, pueden estar revueltas, pero sí que tienen esos 3 elementos. Entonces, la misión mía inicial es, más allá de aplicar la famosa comprensión lectora, subimos un nivel más y decimos, bueno, esa comprensión lectora consiste en identificar condición, acción, delimitación. En este caso, este reactivo empieza con la acción. ¿Cuál de las siguientes definiciones hacen referencia a? Nos dan un contexto. Al uno de los principios de la nueva escuela mexicana. Nos dan una delimitación. Promoción de la interculturalidad. ¿Ok? Entonces, hay 3 definiciones, pero que corresponden a un principio de la nueva escuela mexicana, y mejor aún, nos dicen a qué principio corresponde. En este caso, promoción de la interculturalidad. Este, maestros, es un reactivo nivel taxonómico 1 bien redactado. Bueno, se acerca a lo mejor posible que te vas a encontrar en esos exámenes, ¿ok? Entonces, este reactivo
lo que pretende es que tú demuestres que recuerdas al pie de la letra en qué consiste el principio de la nueva escuela mexicana, promoción de la interculturalidad. O sea, te están evaluando conocimiento retenido. O sea, ahí sí lo que tú estudiaste, ¿ok? De estos te vas a encontrar pocos, porque no es la finalidad. La finalidad es evaluar, ya que no pueden ir a tu aula a evaluar tu desempeño. Bueno, la finalidad es plantearte reactivos, en su mayoría, nivel taxonómico 3, donde demuestres que los documentos normativos los aplicas de forma correcta en una serie de situaciones que ocurren en el aula, en la escuela, en la comunidad y con las familias. Y también en algunas situaciones de gestión escolar. Listo, es todo lo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, aquí me están preguntando, me están planteando 3 opciones. Garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad. Inciso B, asumir la educación desde el humanismo y la excelencia, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional. E inciso C, fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio cultural. ¿Ok? Bueno, como puedes ver, las 3 respuestas se leen interesantes, o al menos no se descartan por lógica, o a menos que te sepas al derecho y al revés los principios de la nueva escuela mexicana. Bueno, seguramente ya tienes la respuesta. Aquí no pretendemos hacer un ejercicio. Aquí la respuesta correcta es C, pero en tu mente tu argumentación debió haber sido: la A es incorrecta porque este principio se refiere al fomento de la identidad con México. ¿Okay? Se acerca un poquito a eso de la interculturalidad, pero es incorrecto. El inciso B, este principio hace referencia al respeto de la dignidad humana. En cambio, el inciso C sí corresponde a la promoción de la interculturalidad. Como puedes ver, las 3 respuestas eran principios de la nueva escuela mexicana, pero distintos principios, ¿ok? Entonces, no agarraron una respuesta de otro libro, de otro documento. Es del mismo, incluso el mismo tema. Solo que, si no estudiaste, pudieras confundirte, por ejemplo, en el inciso A, donde se habla del derecho cultural y el respeto a la diversidad. Y pues hablando de interculturalidad, se tocan esos conceptos, esos temas. Entonces, después aquí se habla de humanismo y excelencia. También pudiera estar relacionado. Pero bueno, como tú estudiaste, ya más o menos, y si no estudiaste, bueno, aquí hay algunas palabras clave que me permitirán llegar a esta respuesta, ¿ok? Pero en estos reactivos niveles taxonómico 1 se trata de que recuerdes exactamente qué decía el documento, qué dice el documento normativo. Muy bien. De estos te vas a encontrar entonces, pongámosle 20%, de este tipo de reactivos de variados temas, ¿ok? Bueno, ejemplo de reactivo nivel taxonómico 2. Tenemos otro reactivo que dice así: para dar tratamiento al aprendizaje esperado, resuelve problemas de cálculo de porcentajes de tanto por ciento y de la cantidad base. La docente de matemáticas implementa un proyecto formativo con sus alumnos para disminuir el consumo de bebidas azucaradas en las familias de su comunidad. La pregunta es, fíjense bien, lo que está amarillo es la condición, ¿ok? No aparece nada coloreado en verde, lo que significa que no hay una delimitación. O está fusionada la delimitación con la acción que solicitan. En este caso te preguntan, ¿cuál es el principio de la nueva escuela mexicana que está aplicando la maestra? Vean, aquí maestros y maestras estamos hablando del mismo tema, principios de la nueva escuela mexicana, pero vean que esto es un nivel taxonómico 2, porque yo necesito comprender el contexto de la pregunta y relacionarla con uno de los principios de la nueva escuela mexicana, para lo cual yo debía haber, aparte de memorizar esos principios, haberlos comprendidos, para luego, de alguna manera, esa comprensión me permita contextualizarla a mi práctica docente, en este caso.
Entonces, tenemos que tres respuestas: participación en la transformación de la sociedad, objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos, y gestión escolar participativa y democrática. ¿Ok? Entonces, así como que a ver qué pasa aquí. Mi razonamiento entonces es que el inciso A es la correcta. De acuerdo al documento Orientaciones Pedagógicas de la NEM, la participación en la transformación de la sociedad es un principio de la nueva escuela mexicana. El inciso B es incorrecto porque, de acuerdo al mismo documento, los objetivos y todo lo demás son condiciones para construir la NEM, no son principios. Y la gestión escolar corresponde a las orientaciones pedagógicas de la NEM. Estas respuestas están dentro del mismo documento normativo, pero no están dentro del mismo tema, los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, este sí es el principio de la nueva escuela mexicana. Esto corresponde a las condiciones que se deben sentar para poder construir la nueva escuela mexicana, y esto corresponde más a orientaciones pedagógicas de la NEM. Bueno, saludamos por ahí, maestros y maestras, al maestro Alejandro Reyes. Saludos hasta Minatitlán, Veracruz. Lo tenemos aquí cerquita, como a 1 hora. Y saludamos también al maestro Abdón desde Zacatecas, un gran compañero que también participó con nosotros en los círculos de estudio de promoción vertical. Muy bien, entonces continuamos, maestros, con un ejemplo ahora de un reactivo nivel taxonómico 3, ¿ok? De aplicación del conocimiento. Entonces, estos reactivos son los llamados tipo casos. Hay más extensos, por supuesto, pero bueno, tú te vas a concentrar en desmenuzarlo con estos 3 elementos. Primero, la condición, en este caso está en orden, está en amarillo. Un estudiante no realiza las tareas escolares y se le observa muy distraído durante las clases. Asimismo, no lleva los materiales solicitados para realizar las actividades en el aula. ¿Cuál es la acción que debe implementar el docente para garantizar una educación de excelencia, pero de acuerdo a los principios de la nueva escuela mexicana? ¿Ok? Entonces, maestros, tenemos aquí que es el mismo tema, principios de la NEM, pero ahora con un nivel taxonómico 3, ¿ok? Entonces me dan un contexto, me solicitan una acción y me dan una delimitación. Es decir, debo aplicar el conocimiento que sé de los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, ya los conozco, los comprendo, ya los relacioné con mi práctica docente. ¿Cómo lo aplicarías frente a un caso? Eso, maestros, es la lógica que tú debes seguir en todo el examen. Identificar cuál es el nivel 1, 2 y 3, cuál es la condición, la acción y la delimitación, y vamos por la respuesta. Y aquí te va un tip, maestros. Atención, tenemos 3 respuestas. Tenemos diseñar planeaciones didácticas que incluyen actividades didácticas orientadas a tomar en cuenta la diversidad de todo el alumnado, que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Tenemos solicitar al director la asesoría para mejorar la práctica profesional a través de visitas en el aula, realimentación formativa, en materia de inclusión, recomendaciones para la práctica en el aula y en la escuela a partir de un diálogo horizontal y asertivo. Organizar su propia formación continua a partir de participar en un taller que fomente el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de discriminación. Si leemos las 3 respuestas, maestros, y no tengo idea de nada, o sea, no estudié casi nada, ahí es donde me entra el pánico, ahí es donde digo, esto se parecen, cualquiera puede ser la respuesta correcta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te va un tip. Observa, maestros, los verbos operativos de cada respuesta. Por lo regular, maestros,
las respuestas inician con un verbo operativo, en su mayoría. Entonces, esos verbos operativos, ¿cuál de los tres representa mejor una acción que debe implementar el docente y no alguien más? ¿Ok? Entonces, organizar es un verbo operativo pertinente, sin embargo, se sale un poco del caso porque, bueno, tienes que atender y centrarte en el alumno y tú lo que haces, bueno, voy a organizar mi formación continua, ¿no? Para participar en otras cosas, etcétera. Entonces ahí ya no. Solicitar, me estoy evadiendo la acción docente que yo debo manifestar, porque la UCA me evalúa eso. Tú como maestro, ¿qué haces? Pues no solicitas ayuda como tal, al menos no en este caso. Ahora, si la delimitación dijera o estuviera redactada de acuerdo al documento normativo SAE, Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, pudiera ser que ese verbo operativo aplicara, porque es el director, en coordinación con los ATP de zona y supervisor, quienes dan esa asesoría para casos como, o áreas de oportunidad que tienen los maestros. Pero como es de acuerdo a los principios de la NEM, pues el verbo que lo representa es diseñar. ¿Diseñar qué? Planeaciones didácticas, es una acción docente. Actividades a tomar en cuenta la diversidad, es decir, inclusiva, que propicien el máximo logro, centrado en el estudiante. Desarrollo de pensamiento crítico, de hecho esta es un eje articulador, así como fortalecer lazos escuela y comunidad. Listo. Entonces, esta es la respuesta que yo encuentro, que yo buscaba. Y de hecho en la argumentación es así. Hace referencias a estos principios, ¿cuáles? Fomento de la identidad con México, participar en la transformación de la sociedad y promover la interculturalidad. El enunciado número 2 hace referencia al SAE y el enunciado 3 aborda elementos del perfil del profesional del siglo XXI y no hace referencia a los principios de la NEM. ¿Ok? Entonces, maestros, esta es la lógica a seguir. Espero que te haya quedado muy claro y que puedas, todavía estás a tiempo de enderezar tu rumbo, tu formación continua ahora sí. ¿Ok? Bueno, saludamos a la maestra Zaida Cerón. Saludos, maestra. Bonita noche. Gracias por acompañarnos. Saludamos también a la maestra Enriqueta Rivera, hasta Tampico, Tamaulipas. Bella tierra, y donde tenemos grandes compañeros maestros que nos siguen en redes sociales y que hemos compartido algunas formaciones. ¿Ok? Bueno, voy a compartirles entonces, maestros, ya en la recta final, las estrategias básicas para resolver esos exámenes de opción múltiple. Estas son estrategias muy básicas. La mejor de todas, maestros, es descartar. Descartar a partir de que tú identifiques cuáles son esos distractores. ¿Ok? Céntrate en distractores, más que en la respuesta. Esa es una opción. Igual y quieres poner foco a ir directamente a buscar la respuesta correcta, pues también. Pero lo ideal sería descartar, es decir, evitarte ese cansancio mental de estar debatiendo entre tres. Con que descartes una, tu debate mental quedará entre dos y es mucho más ligero. Si encuentras por ahí pistas como pueden ser los verbos operativos, si conoces los documentos normativos, si sabes qué nivel taxonómico es el reactivo, si ya sabes cuál es la condición, acción y delimitación, listo. Podrás descartar de forma más sencilla y tranquila. No utilices, por favor, el sentido común, maestros. No lo utilices porque no existe y no aplica. A cambio, te pido y te solicito y te ruego que pongas poco de atención a esto. Que emocionalmente ese día llegues tranquilo, fuera emociones tóxicas, que seas frío, que seas calculador, que confíes en tu proceso de estudio, en lo que hayas estudiado, y listo, ponle foco de atención a eso. Confianza, visualízate ya con tus horas adicionales y no te salgas de ahí, ¿ok? Entonces no utilices ni lleves al examen tus creencias, tus frustraciones, no le des la razón a personas tóxicas,
no le des la razón a lo que has leído en redes, concéntrate, eres tú y el examen, nada más, ¿ok? Tú eres el que va a construir, maestros, tu propio éxito, nadie más, ¿ok? Aplicar el conocimiento de los documentos normativos, esto es lo que realmente nos va a llevar a ese siguiente nivel, porque como ya vimos, las respuestas están basadas y fundamentadas en los documentos normativos de tu guía de estudio. Y hay documentos normativos base que sí o sí debes saber, que al final te voy a decir cuáles son. Pregúntale a la pregunta, maestros. Esta es una estrategia sencilla pero efectiva y se basa fundamentalmente, maestros, en que identifiques los 3 elementos del reactivo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la acción? ¿Y cuál es la delimitación? Si tú seccionas a estos 3 elementos en el reactivo, entenderás a la primera qué es lo que te pide la pregunta. Porque hay sugerencias que nos hacen, que dicen, bueno, lee la pregunta, vuélvela a leer, luego lee las respuestas y luego regrésate a la pregunta. O sea, en un afán de implementar esto de la comprensión lectora, maestros, lo que hace es que perdemos tiempo. Recuerden que son 90 reactivos, nos van a dar 4 horas, un promedio de 2.66 minutos por pregunta, ¿ok? Hay muchos que terminan antes y eso es maravilloso. Significa que su proceso de estudio fue efectivo, pero hay quienes sí necesitan un tiempo para estar leyendo, pensando. Si tú le preguntas a la pregunta a partir de identificar condición, acción y delimitación, estás del otro lado más. A la primera vas a comprender la pregunta y te vas a concentrar en la primera estrategia, que es descartar a los distractores y listo. Aquí estamos, ¿ok? Perfecto. Siguiente. Saludamos también por ahí a la maestra Auri Gómez desde Chiapas. También tenemos amigos y amigas allá, amigos y amigos maestros y maestras en Chiapas. De hecho, bueno, parte de mi formación educativa fue en Chiapas, 3 años, la preparatoria, es un dato que les doy. Y bueno, saludos hasta allá, maestra Auri. Y Gaby Flores, saludos también, maestra Gaby Flores. Saludos, gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, elemento número 5, maestros. Estrategia número 5. Identifiquen distractores. Esto ya te lo comentaba. Hay de 2. Ya me concentré en pregúntale a la pregunta, complemento con descartar y activo la identificación de distractores. O, si soy más intrépido y súper más confiado, entiendo y comprendo la pregunta e inmediato me voy y le pongo foco a identificar cuál es la respuesta correcta, ¿ok? A partir de identificar el verbo operativo, a partir de que ya conozco cuál es el documento normativo que me están solicitando y debo relacionar, etcétera, etcétera. Entonces, yo te sugiero que te concentres en distractores para ir eliminando esos obstáculos, allanando pues el camino y puedas llegar a la respuesta correcta. Tenemos también la famosa piensa en la escuela ideal, que pues es muy popular en redes sociales. Esta estrategia, pues es muy simple, maestros. Lo que te van a evaluar, maestros, está basado y fundamentado, por supuesto, en las 4 dimensiones del perfil del docente ideal y está basado en documentos normativos. En las 4 dimensiones, o sea, de tu perfil profesional, en el ideal de la UCICAM, de la nueva escuela mexicana, del sistema educativo nacional, tú eres ese profesor. Tú eres el profesor del siglo XXI. Falta que tú te la creas y que acompañes esa percepción, eso que está escrito, pues con acciones. O sea, pongas acción masiva imperfecta. Y en los documentos normativos, todo funciona. A final de cuentas son letras, todo está escrito. Son planes, son programas, son estrategias, son propuestas, son leyes. Entonces, en el ideal, todo funciona. Entonces, para efectos de los procesos UCICAM, en tu mente di, todo funciona. Mi escuela es inclusiva, los maestros asisten puntualmente a las clases, utilizan estrategias didácticas, aprendizaje situado, planean y evalúan de manera paralela, aplican el enfoque formativo de la evaluación,
respetan, más bien educan para la interculturalidad, la excelencia, etcétera, etcétera. Todo funciona. La infraestructura es adecuada, hay rampas, los padres participan, los maestros colaboran en el diseño del PEMSE, los padres colaboran en el CEPSE, en fin, todo funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú elijas las respuestas, van a ser respuestas que no se apegan a tu realidad, sino a lo ideal, a lo que debería ser. Entonces, cambiar el chip, aunque sea momentáneamente para el examen, te va a permitir, número uno, maestros, pues no enojarte, porque hemos tenido casos de maestros que empiezan a leer reactivo y se lee todo muy bonito de que la escuela con tablets y no sé qué, y ahí empieza a relacionar ese reactivo con su realidad y se enoja. Y dice, ¿por qué me planteas esto? Si en mi escuela no hay luz, no llegan los apoyos, etcétera, etcétera. No es el momento de recordar todo eso, maestro. Es el momento de identificar la respuesta correcta, demostrando que tienes la capacidad para tener más horas, ¿ok? Eso es todo. Tener en cuenta términos de equidad, inclusión, interculturalidad y enfoque de derechos humanos. Esto está mucho en la dimensión número 1, artículo 3, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Ley General de Educación, particularmente el apartado de la nueva escuela mexicana. Entonces, maestros y maestras, estas son las estrategias. Y bueno, hay unos criterios que debes considerar para descartar esas opciones que son distractores. Aquellas respuestas que tengan términos no vigentes, los descartas. Acciones correspondientes a usos y costumbres, las descartas. Si te piden una acción docente y tú eliges aquella que no cumple o que tú estés evadiendo esa responsabilidad docente, seguramente esa es la que debes descartar. Uso de verbos que no se relacionan con la función o acción docente es otro elemento a considerar para descartar. ¿Ok? Entonces, como ves, te estoy compartiendo algunas pistas que van dejando por ahí los que elaboran los reactivos para que tú las consideres, te las apropies y las tomes en cuenta el día de tu examen. ¿Ok? Bien. Es muy importante también, maestros y maestras, que no olvides contestar de acuerdo al deber ser del docente. El deber ser, ¿ok? Lo que dice el documento normativo, lo que dice la UCICAM, lo que dice la nueva escuela mexicana, el perfil del docente del siglo XXI, lo que el sistema educativo requiere para seguir avanzando en sus estadísticas. Bueno, no pierdas de vista términos como equidad, inclusión, interculturalidad, excelencia, trabajo colaborativo, el currículo vigente, la normatividad, el aprendizaje situado, la planeación didáctica, la evaluación formativa, los ambientes favorables para el aprendizaje, profundiza en los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, lineamientos del CEPSE, Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, la parte socioemocional, el Programa Escolar de Mejora Continua, el PEMSE, céntrate en objetivos y metas, la nueva escuela mexicana, todas sus orientaciones, principios pedagógicos, gestión escolar, autonomía de gestión, acuerdo 717, atención a la diversidad, enfoque de derechos humanos, protocolos de actuación, manual de seguridad escolar y protocolos ASIAEM y habilidades socioemocionales. En esto, maestros, si tú ya estudiaste todo esto, estás casi completo. Y por supuesto, por ser horas adicionales, de todos estos documentos base, estos conceptos base, tú debes profundizar en lo que corresponde a tu asignatura. Si das matemáticas, bueno, cuáles son los aprendizajes esperados, cómo se relacionan entre sí, cómo se articulan, cuáles son los propósitos, el enfoque de la materia, qué metodologías se sugieren para trabajar en matemáticas, qué estrategias didácticas, cuál es la característica que deben tener tus clases de matemáticas, en fin, cómo se evalúa en matemáticas, cómo se planea en matemáticas. Todo eso está en el libro de aprendizajes clave para la educación integral. Entonces, me concentro y profundizo en eso, más estos elementos que te acabo de compartir. Ok, entonces, maestros y maestras, vamos cerrando, no sin antes, como siempre,
dejarte la opción para que tú puedas fortalecer tu proceso de estudio. Y para eso, maestros, estamos ofertando a los maestros de admisión, de horas adicionales, esta masterclass. Este fue un webinar, maestro. Esto solo fue como la introducción. Nosotros a nuestros compañeros que toman el curso con nosotros, les damos esta masterclass, que es las 6 estrategias definitivas para acreditar los exámenes de la USICAM. Son 6 estrategias VIP que todo docente que participe en el examen de la USICAM debe conocer para llegar con más confianza y seguridad a contestar esos exámenes, ¿ok? Y este mismo paquete, maestros, incluye simuladores para que tú practiques, reactivos de opción múltiple tipo USICAM. En total son 140 reactivos, están en formularios de Google Forms para que tú contestes, veas tu puntaje y puedas practicar cuantas veces tú quieras, ¿ok? Entonces, maestros y maestras, si tú estás interesado, manda un mensajito de WhatsApp para adquirir este pequeño paquete y de ahí tú puedas fortalecer tu proceso de estudio y el sábado llegues bien despejado, bien tranquilo, emocionalmente tranquilo para poder contestar estos exámenes. Muy bien, maestros y maestras, pues yo me voy despidiendo. Agradezco a los que se conectaron en vivo, los que nos van a ver también en diferido. Gracias por la recomendación al maestro Alejandro Reyes García, que siempre está pendiente de nuestras publicaciones y por cierto ha participado también en nuestras formaciones, en nuestros grupos de estudio. Gracias, maestro, por la recomendación. Y bueno, maestros y maestras, yo me despido, como siempre les digo, desde la entrada de mi escuelita. Yo soy maestro, así como ustedes, he pasado por estos procesos USICAM, sé de qué se tratan, sé todas las situaciones que como docentes pasamos, sé de carencias también que hay en mi escuela, pero bueno, siempre tratando de tener una visión propositiva y siempre tratando de inspirar a las demás personas. Y desde la entrada de mi escuelita, maestros y maestras, con mi transporte favorito, bueno, el único, mi bicicleta, y con la señal de larga vida y prosperidad, y en mi lengua materna, yo me despido de todos ustedes diciéndoles, Tazohka Matimia, no chipa y pan no yolcin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Maestros y maestras, muchísimas gracias por acompañarnos. Si sientes que este video te agregó valor, este webinar te agregó valor, comparte, dale like, comenta, recomiéndalo o danos un punto de vista. Y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Ya casi llegamos a los 5,000. Solo me faltan 300 maestros que se suscriban. Y llegamos a los 5,000. También dale like a la página, compártela, recomiéndala si es que tú así lo decides, por supuesto. Y bueno, también, maestros, acompáñenme por TikTok. Es un proyecto que vamos a empezar a meterle ya contenido de los procesos USICAM. Y también, por supuesto, si quieres adquirir el paquete de simuladores y de la Masterclass con las 6 estrategias, ahí tenemos nuestro número WhatsApp para que te pongas en contacto conmigo. Muy bien, maestros y maestras, pues ahora sí me despido, esperando que pasen una bonita noche, que se den rico. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de nuevo. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con